Extranjero. Lo que estás a punto de descubrir no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, ni con ignorar lo que sientes, ni con fingir que todo está bien cuando en realidad no lo está. No se trata de obligarte a tener una actitud positiva falsa ni de luchar contra cada pensamiento negativo que surge en tu mente. La verdadera clave para que nada ni nadie vuelva a afectarte está en algo mucho más profundo, algo que la mayoría de las personas pasa por alto porque prefieren buscar soluciones fuera de sí mismas, sin darse cuenta de que el único cambio real ocurre desde dentro. Tal vez te hayas preguntado por qué algunas personas, sin importar lo que les suceda, parecen moverse por la vida con una calma inquebrantable. Enfrentan crisis, pérdidas y momentos de incertidumbre, y aún así permanecen centradas. Mientras tanto, otras parecen al borde del colapso, atrapadas en sus emociones y reacciones, incluso en las situaciones más cotidianas. ¿Es cuestión de suerte? ¿De personalidad? ¿O existe un principio oculto que separa a quienes dominan su mundo interior de quienes son esclavos de él? Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que la realidad es objetiva, que las cosas simplemente suceden, y que sus emociones son una consecuencia inevitable de los eventos externos. Pero esto no es cierto. Todo lo que experimentas, absolutamente todo, está filtrado por la forma en que interpretas la vida, por las creencias que has cargado durante años y por las emociones que nunca aprendiste a gestionar. Es como si llevaras unos lentes teñidos que colorean todo lo que ves. No importa lo que tengas frente a ti, siempre lo percibirás a través de ese filtro. Y si ese filtro está distorsionado por el miedo, el resentimiento o la culpa, entonces el mundo reflejará exactamente eso. No porque la vida sea injusta, sino porque no puedes ver más allá de lo que llevas dentro. Pero aquí está la clave que nadie te ha dicho: no se trata de evitar el dolor ni de escapar de las emociones difíciles. No se trata de volverse inmune a todo lo que sucede a tu alrededor. Se trata de transformar el significado que le das a cada experiencia, de reprogramar la forma en que percibes la realidad y de aprender a convertir cada emoción en una herramienta de crecimiento en lugar de una carga que te mantiene atrapado. La verdad es que la realidad no se te impone. Se interpreta. Y cuando comprendes esto, cuando aprendes a tomar el control de esa interpretación, descubres que puedes elegir cómo responder ante cualquier situación. En ese momento, te vuelves libre. Hoy voy a mostrarte exactamente cómo hacerlo. No con teorías abstractas, sino con principios que han sido utilizados por quienes han alcanzado una profunda paz interior que no depende de nada ni de nadie. Descubrirás cómo transformar el miedo en claridad, cómo hacer que las emociones negativas trabajen a tu favor en lugar de en tu contra, y cómo alcanzar un estado de serenidad inquebrantable. No importa lo que suceda en tu vida, lo que estás a punto de comprender tiene el poder de cambiarlo todo. Pero solo si estás dispuesto a mirar dentro de ti y a cuestionar todo lo que has dado por cierto hasta ahora. Porque al final, no es lo que sucede lo que determina tu paz. Es la forma en que eliges experimentarlo. Y cuando descubres cómo transformar ese proceso, te das cuenta de que nada ni nadie volverá a afectarte de la misma manera. Imagina tu vida si pudieras quitarte esos lentes invisibles que distorsionan tu percepción, permitiéndote experimentar el mundo sin el peso de tus miedos, creencias limitantes y emociones reprimidas. La mente humana es un laberinto complejo, un espacio donde cada pensamiento, cada reacción y cada emoción se forma a partir de capas profundas que rara vez exploramos de forma consciente. Carl Jung, el visionario psicoanalista, comprendía esto mejor que nadie. Describía la psique como un iceberg. La parte visible es la mente consciente, pero bajo la superficie yace un vasto subconsciente, un territorio donde se almacenan experiencias pasadas, traumas, inseguridades y, lo más importante, nuestras proyecciones sobre el mundo. Lo que no hacemos consciente nos gobierna. Y todo lo que ignoramos dentro de nosotros no desaparece. Se manifiesta en nuestra realidad como si fuera un destino inevitable. Piensa en cómo el miedo se infiltra en tu vida, a menudo sin que lo notes. Se disfraza de duda cuando te preguntas si eres lo suficientemente bueno para intentar algo nuevo. Se esconde en la procrastinación cuando postergas lo que realmente deseas, pero temes fracasar. Se manifiesta en relaciones donde das demasiado simplemente por miedo al rechazo o a la soledad. Jung nos enseñó que el miedo, como cualquier otra emoción, no es un enemigo. Es un maestro disfrazado, una señal que apunta a algo dentro de ti que aún necesita ser reconocido. Pero la mayoría de las personas, en lugar de escuchar, luchan contra sus emociones.
Reprimen lo que sienten, se convencen de que no deberían estar tristes, de que no deberían enojarse, de que deberían ser fuertes todo el tiempo. Y ahí es donde comienza el problema. Porque lo que resistes, persiste. Una emoción reprimida no desaparece. Se convierte en un peso que cargas a diario, en una voz que susurra en el fondo de tu mente, en un bloqueo que te impide avanzar sin que siquiera lo notes. Imagina una tormenta. El viento sopla con fuerza. La lluvia cae con intensidad. El cielo se oscurece. Intentas resistir, empujar el viento con tus manos, detener la lluvia, contener la fuerza de la tormenta. Pero cuanto más luchas, más te agotas. La tormenta no se detiene porque la resistas, se detiene cuando la dejas pasar. Así funciona la mente. Cada emoción que sientes es una tormenta pasajera, no una sentencia permanente. Pero la mayoría se queda atrapada intentando controlar lo que siente, con miedo de enfrentar lo que hay dentro de sí. En lugar de escuchar sus emociones, las silencian con distracciones, trabajo, entretenimiento, relaciones que solo brindan consuelo temporal. Siguen evitando lo que realmente necesita ser visto. Pero ¿y si, en lugar de luchar contra tus emociones, simplemente te detuvieras? ¿Y si, en lugar de ignorar tu tristeza, la observaras? ¿Y si, en lugar de ocultar tu miedo, le preguntaras qué intenta decirte? Cada emoción lleva un mensaje oculto. La tristeza suele señalar que algo necesita ser soltado, un apego que ya no te sirve, una expectativa que no se cumplió, una parte de ti que necesita ser liberada. El miedo revela creencias limitantes, ideas profundamente arraigadas que te hacen sentir que no eres suficiente, que no mereces lo que deseas, que el fracaso es algo que debe evitarse a toda costa. La ira, que tantas veces tratamos de reprimir, en realidad es un recordatorio de que tus límites están siendo cruzados, de que algo en tu entorno no está respetando tu verdadero ser. Cuando empiezas a ver tus emociones no como obstáculos, sino como guías, algo dentro de ti comienza a transformarse. Y cuando cambia tu mundo interior, tu realidad exterior también lo hace. Ahora piensa en una situación donde normalmente reaccionas de forma automática. Tal vez una discusión con alguien cercano, un conflicto en el trabajo, un momento en que te sientes inseguro o atacado. En lugar de actuar por impulso, haz una pausa. Respira. Observa la escena como si fueras un espectador, alguien que mira desde afuera, sin apego. Pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando en este momento? ¿Es realmente la situación externa lo que me afecta? ¿O es algo dentro de mí que ya estaba ahí? Las respuestas a estas preguntas pueden cambiar por completo tu manera de vivir. Porque cuando comprendes que lo que sucede afuera solo tiene poder sobre ti si algo dentro de ti se lo permite, comienzas a recuperar el control. Jung hablaba del concepto del observador silencioso, esa parte de la conciencia que no se deja arrastrar por las emociones ni por las circunstancias externas. Ese espacio dentro de ti que, pase lo que pase, permanece en calma. Cuando accedes a esa parte de tu mente, descubres que nada ni nadie tiene poder sobre ti a menos que tú se lo otorgues. Que cada vez que algo te desestabiliza, no es porque el mundo sea injusto o porque las personas quieran hacerte daño. Es porque hay algo dentro de ti que aún necesita ser trabajado. Y ahí es donde reside la verdadera clave para lograr una paz inquebrantable, no en cambiar el mundo externo, sino en transformar cómo lo experimentas. Cuando dominas esto, las tormentas ya no te asustan, porque entiendes que son temporales, y que detrás de cada una hay una oportunidad de crecimiento. Y si analizas tus pensamientos profundamente, notarás que muchos de ellos ni siquiera son tuyos. Fueron absorbidos en algún momento de tu vida y adoptados sin darte cuenta como verdades absolutas. Pero no tienes por qué seguir aferrándote a ellos. Imagina por un momento que, a partir de hoy, decides cambiar tu narrativa. En lugar de repetirte que no eres suficiente, comienzas a integrar la idea de que siempre has sido capaz. Que lo único que te ha detenido es la historia que te has contado. Carl Jung nos enseñó que la mente inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Simplemente responde a la programación que le damos. Si empiezas a alimentar tu mente con creencias que te empoderan, tu realidad externa inevitablemente empezará a reflejar ese cambio. Pongamos esto en un contexto real. Piensa en alguien que ha vivido con el miedo constante de no ser amado. Tal vez aprendió desde pequeño que tenía que ganarse el amor con esfuerzo, complaciendo a todos, sacrificando su bienestar a cambio de validación externa. Y ahora,
como adulto, vive con la sensación profunda de que nunca es suficiente, que debe seguir esforzándose para no ser rechazado. ¿Cómo puede romper este ciclo? El primer paso es verlo con claridad. Jung hablaba de la integración de la sombra como el acto de traer a la luz lo que ha estado oculto en nosotros. Cuando esta persona se da cuenta de que ha estado atrapada en un patrón de miedo, miedo al rechazo, miedo a no ser digno, comienza a reclamar su poder. Empieza a entender que su valor no está definido por la validación de los demás, sino por cómo se percibe a sí misma. Y entonces algo cambia. Comienza a poner límites. Aprende a decir no sin culpa. Empieza a priorizarse a sí misma sin miedo al abandono. Y lo más increíble, a medida que cambia, las personas a su alrededor también cambian. Ya no la buscan solo por lo que da, sino por quien es realmente. Y es ahí cuando el ciclo se rompe. Otro caso. Alguien que siempre ha creído que fracasar es humillante. Cada vez que intenta algo nuevo y no obtiene el resultado esperado, se castiga con pensamientos autodestructivos. Se compara con los demás, se siente estancado, cree que el mundo pone obstáculos imposibles. Pero ¿qué pasa cuando empieza a ver el fracaso no como una derrota vergonzosa, sino como una parte inevitable del proceso? Cuando entiende que cada error es un maestro disfrazado, toda su relación con la vida cambia. Jung dijo una vez: la vida no te ocurre a ti, ocurre a través de ti. Si esta persona empieza a interpretar cada caída, cada tropiezo, como una oportunidad para aprender, su miedo desaparece. Ya no teme volver a intentarlo. Porque ahora entiende que su valor no depende del resultado, sino del crecimiento que cada intento le permite alcanzar. Lo que muchas personas no ven es que cada pensamiento que nutrimos es una semilla. Si riegas cada día las semillas del miedo, el resentimiento o la duda, acabarán creciendo como árboles que dominarán tu vida. Pero si en su lugar decides plantar semillas de confianza, paz interior y amor propio, tu realidad se transformará de forma radical. Y esto no es un concepto abstracto. Es algo que puedes experimentar de inmediato. La próxima vez que un pensamiento limitante entre en tu mente, no lo aceptes automáticamente como verdad. Obsérvalo, cuestiónalo, desafíalo. Pregúntate: ¿realmente me pertenece? ¿O es solo un eco del pasado que puedo soltar? Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que el único poder que esos pensamientos tenían sobre ti era el que tú mismo les habías dado. Y aquí está la parte más reveladora de todo esto. No necesitas que el mundo cambie para experimentar una realidad distinta. Solo necesitas cambiar la forma en la que te relacionas con lo que sucede. Una persona que ve la vida como una sucesión de obstáculos y tragedias, seguirá encontrando pruebas de esa creencia a cada paso. Pero quien decide ver la vida como una oportunidad de crecimiento, como un espacio donde cada situación trae consigo una lección, comenzará a experimentar el mundo de una forma completamente distinta. Jung también dijo: lo que resistes, persiste. Esto significa que mientras más luchas contra la vida con miedo y resistencia, más te encontrarás exactamente con aquello que intentas evitar. Pero si aprendes a fluir con la vida, si te abres a la posibilidad de que cada experiencia tiene algo que ofrecerte, la tensión desaparece. Ahora imagina el poder de vivir así, sin miedo al fracaso. Porque sabes que el fracaso no te define. Sin miedo a la opinión de los demás. Porque has comprendido que lo único que realmente importa es lo que tú piensas de ti mismo. Sin miedo a la incertidumbre. Porque confías en que, pase lo que pase, tendrás la capacidad de enfrentarlo. Eso es verdadera libertad. No una libertad que depende de las circunstancias, sino una que nace dentro de ti. Porque cuando te liberas de las cadenas invisibles que tu mente te ha impuesto, nada ni nadie puede volver a encarcelarte. Y en ese momento, descubres que la paz que siempre buscaste nunca estuvo fuera de ti. Estaba dentro, esperando ser reconocida. Cuando no enfrentamos nuestras sombras, se manifiestan de formas que no logramos reconocer: ansiedad, conflictos constantes, patrones repetitivos que parecen desarrollarse una y otra vez. Pero cuando elegimos mirar de frente aquello que hemos evitado, descubrimos que no es nuestro enemigo, sino una parte de nosotros que necesita ser comprendida. Piensa en un miedo que has cargado durante años. Tal vez sea el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, o el miedo de no ser suficiente cada vez que intentas salir de tu zona de confort. Ese miedo aparece, susurrando razones por las que no deberías ni intentarlo. Pero,
¿Alguna vez te has detenido a preguntarte de dónde viene? ¿A quién pertenece realmente esa voz? Tal vez provenga de una experiencia de la infancia. Quizá resuene con palabras dichas por alguien a quien alguna vez admiraste. Pero aquí está la clave, esa voz no eres tú. Es solo un eco del pasado, repitiéndose en tu mente. Y aquí es donde puedes hacer algo diferente. En lugar de luchar contra ese miedo o tratar de ignorarlo, haz una pausa y escúchalo. Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme este miedo? Tal vez te está mostrando que necesitas desarrollar más confianza en ti mismo. Tal vez te enseña que debes aprender a validar tu valor sin depender de opiniones externas. O quizás te está diciendo que ya es hora de dejar de correr y enfrentar lo que realmente deseas. Cuando, en lugar de rechazar tus emociones, eliges explorarlas, el miedo pierde su control sobre ti. Dejas de ser una marioneta de tu pasado y te conviertes en el arquitecto de tu presente. Apliquémoslo a un escenario real. Imagina que estás en una conversación importante, tal vez con tu jefe, un socio de negocios o alguien que significa mucho para ti. Antes de hablar, sientes como la ansiedad se eleva. Tu mente se llena de dudas y tu cuerpo se tensa. Antes, probablemente habrías intentado reprimir esas emociones, ignorarlas o dejar que te dominen. Pero esta vez haces algo diferente. Respiras profundo. Reconoces la emoción sin dejar que te controle. Te preguntas, ¿qué parte de mí está sintiendo esto? ¿Qué historia me estoy contando en este momento? Y de repente te das cuenta de que el miedo no proviene de la situación actual. Es un patrón antiguo que resurge en ese instante. En lugar de reaccionar desde la inseguridad, eliges responder desde la claridad. Hablas con confianza, con presencia, porque ya no estás actuando desde una vieja herida, sino desde tu yo más consciente. Así es como comienza la transformación. Y cuando dejas de luchar contra ti mismo, cuando abrazas cada parte de ti, das un paso hacia una vida que realmente es tuya. Cuando aprendes a ver la realidad con otros ojos, no se trata de fingir que todo está bien, sino de aprender a estar en paz, incluso cuando todo a tu alrededor parece caótico. Se trata de darte cuenta de que el poder que has estado buscando fuera de ti, siempre ha estado dentro, esperando a ser reclamado. Y una vez que finalmente ves esta verdad, nada ni nadie puede afectarte de la misma manera otra vez. Porque has llegado a entender que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo, sino en liberarte de la ilusión de que necesitas hacerlo. Imagina que despiertas una mañana sintiéndote exhausto. Pero ese cansancio no es porque no dormiste bien. Es más profundo. Es el peso de algo que has estado cargando dentro de ti, una carga emocional que se niega a ser ignorada. Tal vez sea una conversación que no salió como esperabas. Quizá una crítica que alguien te hizo, palabras que se quedan en tu mente más tiempo del necesario. O tal vez sea un error que cometiste, algo que no puedes perdonarte, un arrepentimiento que sigue reapareciendo. Te encuentras preguntándote, ¿por qué, a pesar de todo mi esfuerzo, las opiniones de los demás me siguen afectando tanto? ¿Por qué sigo repitiendo mentalmente momentos que ya debería haber superado? La respuesta no está afuera. No se trata de lo que otros dijeron o hicieron. Se trata de cómo interpretaste sus palabras, cómo tu mente construyó una historia alrededor del evento y decidió convertirlo en parte de tu identidad. Este es el problema central para la mayoría de las personas. Creemos que la causa de nuestro sufrimiento está fuera de nosotros, en las circunstancias, en las personas, en la suerte que nos tocó. Pero Carl Jung lo dejó muy claro. Todo lo que te molesta del mundo exterior es en realidad un reflejo de algo dentro de ti que aún no ha sanado. No es la crítica en sí lo que duele. Es la parte de ti que aún duda de tu propio valor. No es la indiferencia de los demás lo que te frustra. Es tu necesidad no satisfecha de validación, que sigue exigiendo atención. Y hasta que no atiendas la raíz de lo que te afecta, seguirás atrapado en los mismos ciclos, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Ahora imagina que un día eliges hacer algo diferente. En lugar de reaccionar impulsivamente cuando algo te altera, haces una pausa. Respiras profundo. Y en vez de dejar que la ira o la tristeza te consuman, te preguntas, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí está sintiendo esta reacción? Al hacerlo, comienzas a ver la verdad. El problema nunca fue la otra persona, ni la situación en sí. El verdadero conflicto era la historia que tú mismo habías creado alrededor de eso.
Te das cuenta de que el miedo al rechazo que sientes hoy, no empezó hoy. Comenzó hace años, cuando aprendiste a asociar la aceptación con tu valor personal. Reconoces que la culpa que cargas no es realmente tuya. Es un hábito que desarrollaste porque en algún momento creíste que equivocarte significaba que no era suficiente. Y aquí es donde recuperas el control. En vez de dejarte arrastrar por las emociones, te preguntas, si esta emoción fuera un mensaje, ¿qué me estaría diciendo? Tal vez te está diciendo que necesitas confiar más en ti. Que ya es hora de dejar de buscar validación afuera y empezar a dártela tú mismo. Quizás te muestra que necesitas dejar de vivir según las expectativas de los demás y comenzar a construir tu propia verdad. La clave no está en lo que sientes, sino en lo que haces con lo que sientes. Y en ese momento, en lugar de alimentar tus emociones con pensamientos repetitivos, eliges actuar desde un lugar distinto. Ahora imagina otro escenario. Estás en medio de una discusión acalorada con alguien cercano. Las palabras se vuelven cada vez más agresivas. Las emociones están al límite. En el pasado, habrías caído en la misma trampa, levantar la voz, dejar que la rabia tomara el control. Pero esta vez recuerdas algo que Jung dijo sobre la sombra. Lo que más nos irrita en los demás es un reflejo de algo que aún no hemos integrado en nosotros mismos. En vez de igualar su enojo, haces una pausa y te preguntas, ¿qué parte de mí está reaccionando a esto? ¿Realmente esta persona me está haciendo sentir así? ¿O hay algo más profundo en juego? Y en ese instante, en lugar de ser prisionero de tus emociones, te conviertes en su maestro. Tomas el control, no reprimiendo lo que sientes, sino eligiendo cómo respondes. Este pequeño cambio de perspectiva tiene un impacto enorme en tu vida. Dejas de sentirte víctima de tus circunstancias y comienzas a ver cada emoción, cada conflicto, cada desafío como una oportunidad para conocerte mejor. Ya no reaccionas desde el miedo o la inseguridad. Respondes desde la conciencia, entendiendo que nada ni nadie puede afectarte realmente, a menos que tú lo permitas. Y cuando llegas a este punto, cuando empiezas a actuar desde la conciencia en lugar de la reacción, haces un descubrimiento poderoso. La mayoría de los problemas que antes parecían abrumadores, empiezan a desvanecerse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora lo estás viendo con otros ojos. Y aquí es donde entra el concepto más poderoso de todos. La responsabilidad emocional. Jung dijo una vez, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Eso significa que cada emoción que experimentas, cada pensamiento que cruza tu mente, cada reacción que tienes frente al mundo, es una oportunidad para tomar el control de tu propia historia. No se trata de negar lo que sientes, sino de preguntarte, ¿cómo puedo transformar esto en algo que me fortalezca? Ahora piensa en un momento reciente en el que alguien te hirió. Tal vez alguien te ignoró cuando esperaba su atención. O dijo algo que interpretaste como un ataque. En vez de quedarte atrapado en la narrativa de la injusticia, prueba esto. Cierra los ojos y visualiza a esa persona. No como un enemigo, sino como un maestro involuntario que ha llegado a tu vida para revelarte algo de ti mismo. Pregúntate, ¿qué parte de mí creó esta experiencia? ¿Cómo puedo usar esto para hacerme más fuerte? Y al hacerlo, comienzas a comprender algo profundo. La verdadera lección no es sobre ellos, es sobre ti. Comprendes que no necesitas validación externa para sentirte valioso, que no necesitas que nadie cambie para poder estar en paz, que todo lo que has estado buscando afuera, siempre ha estado dentro de ti. Este es el momento en que recuperas tu poder, cuando dejas de culpar a los demás por lo que sientes, y comienzas a ver cada emoción como un mensaje, una oportunidad para evolucionar. Es cuando entiendes que la paz no es algo que se encuentra, es algo que se cultiva, y que la única persona que puede definir quién eres y cómo te sientes, eres tú. Y en ese momento, el mundo pierde su poder sobre ti, porque por primera vez, estás en control. Estás enviando una nueva señal a tu mente, diciéndole que los antiguos patrones de ansiedad, inseguridad o rabia, ya no son la única opción. Cada pequeña decisión consciente que tomas, es como reescribir el código en tu mente, reemplazando creencias limitantes por otras nuevas que te liberan.
Pero aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Quieren cambiar, pero siguen aferrándose a las mismas historias sobre sí mismos. Siguen diciendo, es que soy muy sensible. Siempre me afecta lo que dicen los demás. No puedo controlar mis emociones. ¿Ves cómo estas frases se convierten en una identidad? Mientras te sigas definiendo así, seguirás repitiendo los mismos ciclos. Pero, ¿y si empezaras a cuestionarlas? ¿Y si cada vez que pensaras soy demasiado emocional, te detuvieras y te preguntaras, ¿esto es realmente cierto? ¿O es solo algo que he repetido tantas veces que terminé creyéndolo? Este es el verdadero trabajo, cambiar la narrativa interna. No se trata solo de afirmaciones vacías. Se trata de crear nuevas experiencias que refuercen una transformación real. Jung hablaba de la importancia de la integración, de traer a la luz aquello que siempre ha permanecido en la sombra. Y eso significa que, en lugar de huir del dolor, te sientas con él, lo observes. Y en lugar de rechazarlo, lo aceptes, no como tu destino, sino como parte de tu historia. Porque al final, las palabras solo tienen el poder que tú les das. Si alguien te dice que nunca vas a lograrlo, esas palabras solo pueden herirte si hay una parte de ti que teme que puedan ser ciertas. Pero si has hecho el trabajo interior, si has construido tu propia confianza, esas palabras se convierten en algo más, en ruido de fondo. Sin poder. Sin peso. Y aquí aparece la pregunta clave. ¿Cómo se llega al punto en el que nada te afecta? No es reprimiendo emociones ni convenciéndote de lo contrario. Eso solo crea un escudo frágil que se rompe con el más mínimo impacto. El verdadero poder está en la flexibilidad, en la capacidad de sentirlo todo sin permitir que nada te controle. Carl Jung dijo una vez que la verdadera libertad llega cuando dejas de identificarte con cada pensamiento pasajero y cada emoción fugaz. Cuando aprendes a observar tus sentimientos sin apego, sin permitir que te definan, desbloqueas un nuevo nivel de conciencia. Pongamos un ejemplo. Quizá a menudo has sentido que las personas se aprovechan de ti, que das demasiado y recibes muy poco a cambio. Antes, esto te frustraba, te hacía sentir usado y sin poder. Pero ahora, en lugar de quedarte atrapado en el papel de víctima, decides cambiar la dinámica. Te preguntas, ¿dónde estoy fallando en establecer límites? ¿Por qué me cuesta tanto decir que no? Poco a poco, comienzas a poner reglas claras. No desde la rabia, sino desde el respeto por ti mismo. Descubres que cuando te respetas, los demás también lo hacen. Y que cuando dejas de ceder por miedo a perder personas, en realidad ganas algo mucho más valioso. Tu paz. Este es el punto al que muchos nunca llegan, porque siguen esperando que el mundo cambie primero. Esperan que la gente sea más amable, que las circunstancias sean más favorables, que la vida deje de ponerlos a prueba. Pero la verdad es que el cambio real siempre comienza desde adentro. Y cuando tú cambias, todo el mundo responde a esa nueva versión de ti. Es como sintonizar una radio en una nueva frecuencia. Cuando dejas de emitir miedo, inseguridad o frustración, comienzas a atraer experiencias que resuenan con tu nueva energía. De pronto, lo que antes parecía imposible, la serenidad, la confianza y la claridad, se convierte en tu estado natural. Ahora imagina por un momento cómo sería tu vida si nada ni nadie pudiera sacudir tu equilibrio interno. Si cada vez que alguien intentara arrastrarte a un conflicto, tú permanecieras en calma. Si cada vez que surgiera una situación difícil, en lugar de reaccionar impulsivamente, pudieras observarla con desapego tranquilo. Si cada emoción que surgiera fuera solo una ola pasajera en el vasto océano de tu consciencia, incapaz de desestabilizarte. Esa paz que imaginas no es un ideal inalcanzable. Es una posibilidad real. Pero solo si te comprometes con este proceso. Solo si decides dejar de darle poder a lo externo y comenzar a construir una fortaleza interna que nada ni nadie pueda derribar. Y cuando lo haces, cuando realmente integras ese cambio, notarás algo increíble. El mundo dejará de sentirse como un lugar hostil. Las personas ya no tendrán el poder de herirte. Las situaciones que antes te causaban ansiedad perderán su control sobre ti, porque ya no las verás con la misma mirada temerosa. Finalmente estarás en control. Y una vez que pruebes esta libertad, nunca más permitirás que nada ni nadie te quite tu paz. Porque cuando te das el permiso de priorizar tu bienestar sin culpa, todo en tu vida comienza a alinearse de forma natural. Jung hablaba de la importancia de la individuación.
El proceso de convertirte en quien realmente eres, libre de las influencias externas que te han condicionado. Y esto comienza con el valor de escucharte a ti mismo en un mundo que constantemente te dice que debes sentir, pensar o hacer. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has ignorado lo que realmente querías por miedo a decepcionar a alguien más? ¿Cuántas veces has reprimido una emoción porque te enseñaron que sentir demasiado es una debilidad? ¿Cuántas veces te has obligado a actuar de cierta forma solo para encajar? Cada vez que hiciste eso, sin darte cuenta, le diste más poder al mundo externo sobre tu paz interior. El verdadero problema no es que el mundo intente influirte, porque siempre lo hará, sino que tú te alejes de tu verdadero ser solo para cumplir las expectativas de otros. Ahí es donde la práctica del silencio interior se vuelve esencial. Jung creía que la mente está constantemente llena de ruido, un diálogo interno que rara vez cuestionamos. Pero ¿qué pasaría si tomaras solo un momento al día para simplemente estar contigo mismo? Sin distracciones, sin el celular, sin redes sociales, sin necesidad de hacer nada. Solo tú y tu presencia. En esos momentos, comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Te haces consciente de lo que realmente sientes, de lo que necesitas cambiar, y de lo que tu intuición ha estado tratando de decirte todo el tiempo. Imagina una situación donde alguien te lanza un comentario hiriente. Antes, habrías reaccionado al instante, sintiendo que esas palabras te atravesaban como una flecha. Pero ahora, en lugar de permitir que ese comentario dicte tu estado emocional, respiras profundo y te preguntas: ¿realmente necesito tomar esto como algo personal? ¿O dice más sobre la otra persona que sobre mí? En ese momento, sientes algo nuevo, desapego. No porque no te importe, sino porque por fin entendiste que lo que otros dicen o hacen no tiene poder para definirte. Este nivel de claridad no se alcanza de la noche a la mañana. Es una práctica. Un compromiso de regresar, una y otra vez, al papel de observador, en lugar de dejarte arrastrar por las olas de cada emoción. Y lo más fascinante es que cuando comienzas a vivir de esta manera, el mundo exterior también cambia. Situaciones que antes parecían insoportables pierden su carga emocional. Personas que solían detonar tus reacciones ya no tienen ese poder. Y lo más importante, comienzas a experimentar una ligereza que jamás creíste posible. Pero hay algo más que necesitas saber: este proceso no significa que nunca más sentirás dolor, frustración o tristeza. La diferencia es que ahora ya no te quedarás atrapado en esas emociones. Aprenderás a verlas como visitantes temporales, no como verdades absolutas. Como olas en el océano, intensas por un momento, pero siempre pasajeras. En lugar de luchar contra la corriente, simplemente la dejas pasar, confiando en que del otro lado de la tormenta, siempre habrá calma. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora mismo para comenzar a construir esa fuerza interior? Primero, cuestionarte cada vez que sientas una emoción intensa. En lugar de reaccionar automáticamente, hazte una pregunta simple: ¿qué parte de mí está siendo activada en este momento? No para juzgarte, sino para entenderte mejor. Después, permite que la emoción esté presente sin intentar reprimirla ni cambiarla. Respira a través de ella. Obsérvala. Y notarás cómo, poco a poco, pierde su control sobre ti. Y finalmente, recuerda, esta paz interior no es algo que encuentres en las circunstancias externas, ni en la validación de otros. Es algo que construyes dentro de ti con cada elección, cada pensamiento, cada momento en el que decides que nada ni nadie puede quitarte la calma que tanto te ha costado cultivar. Eso es el verdadero poder. Y una vez que lo descubres, el mundo nunca vuelve a verse igual. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre estos temas fascinantes, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este vídeo con tus amigos. Juntos podemos seguir explorando y descubriendo conocimiento que transforma vidas. Déjanos un comentario con tus pensamientos y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo.